Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de asuntos contemporáneos. Hoy vamos a hablar de la historia, sobre todo de la historia de nuestra región, de nuestra ciudad de Querétaro, con dos grandes expertos que son Fernando Pérez Valdés. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Y Edgardo Moreno Pérez. Vamos a hablar de la historia a través de 5 siglos. Fernando, tú eres experto en la historia de los colegios de propaganda FIDE de la Orden Franciscana, y en Querétaro tenemos uno de los conventos más importantes y además como semillero de otros conventos, el Convento de la Cruz. Así es, realmente fue el primer colegio de propaganda FIDE que se fundó en América en 1683, que fue iniciativa del padre Antonio Linás. De Celaya, él. Exactamente, él era guardián de Celaya, lo envían al capítulo de Toledo y ahí él propone la creación de un centro de evangelización. Él lo proponía para la zona norte de la sierra, pero el ministro general le dijo, oye, espérame, no lo hagas únicamente para la sierra. La Sierra Gorda. La Sierra Gorda, hazlo para todas las Indias occidentales. Y entonces aquí se funda el primer colegio de propaganda FIDE justamente en el Convento de la Cruz. Trae 24 frailes, entre ellos Fray Antonio Margil de Jesús, y a partir de aquí nace la evangelización, la segunda etapa de la evangelización, ese repunte de evangelización que se da a través de los colegios de propaganda FIDE. Y se refuerza a principios del siglo XVIII. Así es. A mitad del siglo XVIII llega Junípero Serra, que ya no viene a la Sierra Gorda por cuenta de los crucíferos de la Santa Cruz de los Milagros, sino del Colegio San Fernando. De San Fernando, sí, después del colegio de propaganda FIDE de Querétaro. Después se funda el colegio de la Santa Cruz de Cristo Crucificado en Guatemala, después el colegio de Guadalupe en Zacatecas, y después se funda el colegio de San Fernando, de uno de cuyos miembros más destacados, como tú lo mencionas, es Fray Junípero Serra, que realizó labor misionera muy importante en la Sierra Gorda de Querétaro, y después en la alta, en la baja y en la alta California, ¿no? Realmente ha tenido una relevancia tan grande que, como tú bien lo sabes, Fray Junípero Serra es uno de los representantes de California en el Capitolio, ¿no? Una de las 2 estatuas que hay por parte de California es la de Fray Junípero Serra. Bueno, sí. Ahora San Junípero Serra. Sí, en la sala de las esculturas de los próceres de los Estados Unidos son 2 figuras por estado. En el caso de California son Ronald Reagan y Junípero Serra, el único español no nacido en los Estados Unidos, el único español, el único fraile dentro de todas las figuras históricas de los Estados Unidos. Y es tan importante para Estados Unidos este santo, aunque México también lo podría reclamar como suyo, que el Papa Francisco determinó dar la canonización en la explanada de la Iglesia de María Inmaculada en Washington, y es el presidente Barack Obama el que recibe al Papa Francisco en aquella ocasión. Sí, realmente para la historia de los Estados Unidos es muy importante la labor de Fray Junípero Serra, porque pues las principales ciudades de la costa oeste de los Estados Unidos nacen justamente de las misiones que fundara él o alguno de sus seguidores, ¿no? Sí. Santa Bárbara, Santa Clara, San Fernando, San Francisco, la misma ciudad de Los Ángeles, que no era una misión, pero era una de las poblaciones que se fundaron en aquella época. Realmente sería difícil entender la historia de los Estados Unidos sin la labor de Fray Junípero Serra. Sí, Los Ángeles, la aldea del río de la Porciúncula. Santa de María, Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Así es. 2 de agosto. Ya va a ser 250 años de su fundación. Ya pasó la fundación, los 250 años de la Fundación San Diego. Y de la misma manera, creo que Fray Antonio Margil desarrolló una labor igualmente importante en lo que es Texas, ¿no? La ciudad de Nacogdoches se funda a partir de la misión de Guadalupe que él funda, y se considera la población más antigua de Texas, es decir, Texas nació a raíz de la misión que fundó
Fray Antonio Margil de Jesús. Entonces la labor de los misioneros de los colegios de propaganda fide yo creo que es determinante para todas las Américas, ¿no? No solo para un cierto sector, sino sería difícil entender la historia sin la labor que llevaron a cabo los colegios de propaganda fide. Muchas gracias. Maestro, fuera del desarrollo de la evangelización o la parte religiosa de la colonización de esta región, ¿qué nos puedes decir tú sobre el virreinato en Querétaro? ¿Qué papel jugó Querétaro? Porque Querétaro en ese momento fue atractivo, por ejemplo, para los nobles de la Nueva España, ¿no? Aquí estableció su residencia los condes de Cala, el conde de la Sierra Gorda, el conde de Regla, el marqués de la villa de Villar del Águila. Ajá, sí. Bueno, el papel de Querétaro en este proceso, pues tiene que ver inicialmente con algo que no conocemos porque es una prehistoria de pueblos ágrafos. Me refiero a los grupos humanos que ya estaban anteriormente en toda esta región. Y que no dejaron escritura. No dejaron escritura y alguna es glífica y en otros casos pues son grupos seminómadas que tenían la región pues por etapas, por épocas, como son todos los de filiación chichimeca, como le llamaron en la época del siglo XVI, que realmente pues tienen otros nombres, ¿no? Como ellos se autoafirmaban, pero queda el genérico de chichimecas, pames, conaces, guachichiles, etc. Entonces, estos grupos estarían en lo que ahora es la frontera de San Luis Potosí, la parte de Guanajuato, el Querétaro que conocemos en la actualidad, de la Cañada y parte de este valle, pues ahí estaban estos grupos. Conocemos a partir de la evangelización y de la intrusión europea. Y a partir de ahí, el generar pues, la información que conocemos muy temprana del siglo XVI, después de 1928 en adelante, tiene que ver con pleitos por aguas y tierras o por encomiendas. Entonces, ahí es donde se va construyendo esta memoria de Querétaro. La etapa virreinal, pues ya determina... 1500... sí, pues... 1520 y tantos. 1528 sería Huimilpan, por ejemplo, la primera ciudad de lo que ahora es el estado de Querétaro fundada. Sí, Apapátaro. Y otras haciendas. Y que además tienen estructuras prehispánicas en esta parte, ¿no? Entonces hay un proceso humano más atrás que no conocemos, intuimos por el sentido de los elementos que nos da la arqueología y un poco ver lo que era el contexto de ese Querétaro. Querétaro hacia esta parte, donde está la ciudad, pues prácticamente eran lagunas y pantanos. Sí, o sea, la señora María de Tapia, hermana de Diego, hijos de Fernando, tenía propiedades cerca de Apapátaros. Y sabemos por su testamento que las legó a determinados grupos. Bueno, Jurica, Juriquilla, Santa María, todo eso era parte de los Tapia. Santa María Magdalena, sí, el Jacal. Sí, desde luego. Bueno, entonces, ahí se van construyendo esa memoria del Querétaro virreinal. Y posteriormente, dentro de estas conformaciones de historia, pues estarían los grupos marginales, ¿no? Hay una república de indios que poco reconocemos porque no tenemos la referencia histórica tan directa como de esta historia de los condes, los marqueses y demás, ¿no? ¿Esta república tenía sus propias leyes? Sí, desde luego, y su misma manera de organizarse. Y las leyes que le daban vigencia y sustento son las leyes de Indias. Pero dentro de la estructura de gobierno, pues sería la parte más baja, ¿no? Esto reportaba en una forma piramidal hasta el rey, ¿no? En todo el sentido. El más directo reporte pues, sería la alcaldía, el alcalde mayor de Querétaro. Pero ellos tenían su propio gobernador, sus propios sistemas de cargos. Como la alcaldía de Cadereyta. Fiscales, etc. Entonces, así se regían. Por ejemplo, esa historia, esa memoria, está marginal. El Querétaro virreinal que conocemos y que prácticamente lo tenemos en la parte del patrimonio, pues es el Querétaro monumental, el Querétaro que surge precisamente con este descubrimiento de los reales de minas en la mitad del siglo XVI y
que de ese pueblo pedregoso y hasta la frontera del Gran Tunal o de la Gran Chichimeca nadie lo quería, de pronto pues se convierte en una frontera con mucho movimiento, y esto va a dar posibilidades precisamente a un desarrollo rapidísimo de Querétaro en esta etapa, y que muchas órdenes religiosas quisieran venir a tomarlo como un sentido de hospital, en el sentido también de hospital, de hospedaje, para seguir evangelizando hacia el norte o hacia la sierra, y en el otro pues tener escuelas de formación, como va a ser posteriormente los dominicos, los agustinos, etcétera, ¿no? Quisiera yo preguntarle a Fernando Pérez Valdés sobre los personajes que a tu juicio fueron determinantes en la época del virreinato en Querétaro. Bueno, desde luego, tal como lo mencionaba Edgardo, pues los grandes condes, las grandes familias tuvieron una importancia muy relevante, pero creo que también aquí hay que destacar la labor justamente de las congregaciones religiosas, y en este caso de los franciscanos, porque muchas de las instituciones, mucha de la labor caritativa, mucho del trabajo de cultura, por ejemplo, se desarrolló gracias a la labor de las órdenes religiosas, incluso en cuestiones tan banales, vamos a decirlo así, como la gastronomía. Claro. Realmente no podríamos entender. Comemos lo que comían las monjas, lo que comían los frailes. Las grandes recetas, las recetas más sabrosas, ¿no? Las que les dan más sabor a la comida, eran justamente al interior de los conventos, ¿no? Y gracias a esa meticulosidad, a esa labor tan metódica que llevaban de preparar las cosas, es que las tenemos hoy en día. De otra forma, se hubieran perdido como tantas otras cosas. Entonces, creo que dentro de todo este panorama de personajes importantes, creo que las órdenes religiosas, y en primer lugar de todas ellas los franciscanos, que fueron los primeros que se desarrollaron aquí, es una labor muy importante. Otra labor que también es fundamental es la educación, ¿no? Por ejemplo, la labor que desarrollaban los jesuitas, ¿no? No podemos entender la educación actual sin todo ese bagaje, sin todo ese desarrollo tan importante que dieron. Estamos aquí hablando de los Reales Colegios de San Ignacio en Francisco Javier, lo que hoy es el campus histórico de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la calle 16 como el Patio Barroco, ¿no? El Patio Barroco. Tan precioso, tan hermoso. Y alrededor, sí. No solo el Patio Barroco, que era, digamos, el curato de la parroquia de Santiago. Así es. Sino los otros colegios eran una manzana muy grande, y hoy en día pues que quedaron en el centro de la ciudad, con la librería Hugo Gutiérrez Vega del Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Filosofía y otras facultades de la propia Universidad Autónoma de Querétaro. Este colegio formó gente no solamente religiosos, sino civiles. Sí, claro, sí, por eso te digo, realmente no podríamos entender la historia, no solo de Querétaro, la historia de nuestro país, sin la labor tan importante que llevaron a cabo las órdenes religiosas. Tal como lo mencionas, realmente los conventos tuvieron unas dimensiones extraordinarias, ¿no? Simplemente San Francisco, ¿no? Todo el espacio que ocupaba era un convento grande, ¿no? De decía proporciones. El doctor Jaime Font que los colegios franciscanos y los conventos eran de alrededor de 28,000 metros cuadrados. Entonces yo pienso, por ejemplo, el colegio de San Fernando, el convento de San Fernando, al cual perteneció Junípero Serra, fue destruido, fue expropiado y fue destruido en tiempo de la reforma, al terminar la reforma, ¿no? Al terminar la reforma de Juárez, inicia la expropiación esta de las manos muertas, los bienes del clero, y no queda más que el panteón donde está Benito Juárez, que él fue el que provocó la reforma que destruyó. Donde también sí, aunque realmente las leyes de reforma son de Iglesia del Lerdo de Tejada, algunas aplicaciones de Benito Juárez,
y siempre se las atribuimos a Benito Juárez, pero son leyes de reforma de diferentes cosas, ¿no? Las subvenciones, la Iglesia encontró en Juárez al símbolo y se fue contra él. Sí, claro, porque es como el prototipo, ¿no? Y a veces en esa forma de historiar tenemos paradigmas, tenemos caudillos y tenemos una visión maniquea de la historia, porque así nos la enseñaron. Hay buenos y malos, y hay muy malos que son villanos, ¿va? Dentro de la historia. Por ejemplo, en la historia de Querétaro, ¿quiénes son los meros malos? Arteaga. Arteaga, por ejemplo, para esta visión. María. José María Arteaga, de la Revolución, Federico Montes, el general Ciró, por ejemplo, un poco Truchuelo con los grupos que tiene que batallar, siendo un descendiente de los condes de Cala. Por ahí venía la formación del constituyente José María Truchuelo, que está en el 17 y después va a ser gobernador en los años 20. Y en mujeres tenemos la carambada. Bueno, sí, pero también, por ejemplo, dentro del espacio conventual de Las Claras hay realmente personas literatas que pintaban, que hacían igual de poesía. Sí, que hablaban latín, que cantaban, sí, que componían música, villancicos. Sí. Precisamente en este sentido de las historias marginales, tenemos como una historia única y la hacemos hegemónica, ¿no? Como que esa es la historia, pero todos estos grupos subalternos pues tienen sus propias memorias, sus propias historias. La cuestión es cómo integramos a un corpus de relatar la memoria del espacio, de las gentes, de las instituciones, en ese sentido, ¿no? Entonces encontramos bifurcaciones, diría Borges, en ese camino, y encontraríamos precisamente estas historias de convento dentro de un aspecto cultural muy específico y muy elevado, que podría competir en aspectos del virreinato, incluso de la península ibérica, ¿no? Sí. Pero la cuestión es quitarles ese aspecto de marginalidad o conocerlos, porque apenas estamos conociendo estas historias y les estamos incorporando a esta memoria colectiva, ¿no? ¿Cómo se forma la conspiración de Querétaro? Yo sé que aquí en la Casa de la Corregidora se generaban proyectos de autosostenimiento de las familias. Y así la corregidora viaja a Dolores a entrevistarse con el párroco Miguel Hidalgo, que era criador de gusano de seda. Sí. Y se conocen y se hacen amigos. Bueno, posiblemente esta sea una de las vertientes de la historia. La verdad es que al padre, el párroco, desde que estaba en Colima, después lo mandan, y son castigos, los mandan hasta regiones muy lejanas, lo mandan hasta San Felipe Torres Mochas, que era... ¿Por insurrecto? Porque era muy liberal, sí, y porque no les gustaba mucho que esta puesta en escena de Racine, Molière, sobre todo, pues imaginemos a Molière dentro de este aspecto irónico y más a esas mentalidades, pues no les gustó esta situación y lo mandaron hasta San Felipe Torres Mochas, como le llamamos. Y él ahí es donde empieza a hacer realmente un taller podemos decir ahora comunitario, de alfareros, de cultivo de la uva, del aceite, de las moreras, de gusano, que estaban prohibidas en aquella época, pero pues bueno, esa era la forma de tener ese colectivo de trabajo en una parte tan alejada. Desde luego, por cuestiones de su familia, de su hermano, Mariano sobre todo, pues conoce a los Abasolo, a los Allendes, hasta Calleja en la parte de San Luis se conocía, pues eran parte de hacendados que se vendían y compraban granos, caballos sobre todo, en este aspecto. Y ellos cuando están en las primeras conspiraciones, San Miguel, Allende, invitan al párroco, porque tienen este aspecto de, incluso pues todos sabemos cómo... Ya ha sido trasladado de San Felipe a Dolores. A Dolores, sí, porque se lo dan de un hermano que lo deja vacante, entonces él va ahí. Desde el bachillerato le decían el zorro. Miguel Hidalgo era un sacerdote diosesano. Sí, claro, y que había sido formado con los jesuitas en la escuela de San Nicolás. Pero no llegó a ordenarse como jesuita. No, siguió la parte de clérigo, pues era más
más cómoda, le daba lugar a lo que a él le gustaba, Además, Miguel Hidalgo tuvo varias familias. Sí, por supuesto. Y con mujeres hijas, a las que fue reconocida su... Sí, posteriormente, incluso oficialmente, cuando van a dar apoyos a los participantes en el inicio de la independencia, pues hay varias familias que se asumen como descendientes de don Miguel. Y que de hecho siguen viviendo en Corralejo, muchas de ellas. Sí, ya los tataranietos, chosnos de toda esta parte, pues siguen todavía en esta vigencia. Y entonces es cuando invitan a Hidalgo. Hidalgo no quiere comprometerse tanto a esta situación. Más bien, la figura de Hidalgo va a ser como una figura emergente de la historia, que así como lo pintan los grandes muralistas, irrumpe rompiendo cadenas y con el fuego de la antorcha, ¿no? Con hábito puesto. Con esta visión de la historia que tenemos de crear íconos para crear mitos, ¿no? Dentro de esa historiografía, para esa historia única que se pretende hacer o que se pretendía hacer. De héroes y villanos. De héroes y villanos, y de que los héroes son seres normales, son buenos heroicos, siempre, y los malos son absolutamente malos. Entonces esa ha sido la visión de la historia, y precisamente ahí está el otro aspecto. Personajes, efemérides y fechas, eso no es la historia. La historia es devenir, la historia la hacemos ahorita. Y el pasado nos sirve para significarlo en el presente, si no, no sirve para nada. Muy buena, pero muy buena pregunta. ¿Qué es, Fernando, en tu visión, en tu papel como padre de familia, como comunicador, la historia para la formación de un ser humano? Yo creo que es muy importante porque justamente se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, realmente el conocer la historia nos permite darnos cuenta cuál es el camino que se ha seguido y hacia dónde podemos ir, ¿no? Mientras no tenemos clara de dónde venimos, mientras no tenemos claro el origen de nuestro ser, va a ser muy difícil que encontremos el camino adecuado y que podamos darle ese camino a las nuevas generaciones. Es cuando sabemos dónde estamos parados, cuando sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuando podemos dar rumbo a nuestra historia. Y yo les agradezco muchísimo, Edgardo Moreno, autor de muchos libros sobre los barrios, sobre los espacios virreinales, uno de los pilares de la investigación historiográfica de Querétaro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando Pérez Valdés, escritor sobre todo de la historia de la Orden Franciscana de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Araceli. Y gracias a todos ustedes, a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión, para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre.